Hablar de la práctica basada en la evidencia y para mirar si es aplicable lo que se hace en medicina, de medicina aplicada a la evidencia, en las ciencias del deporte. Bueno, como definición, la práctica basada en la evidencia es un enfoque de solución de los problemas para la práctica clínica que integran la mejor evidencia científica e información del paciente con la experticia clínica, así como las preferencias y los valores de los pacientes. Vamos a mirar, a contextualizar de pronto un poquitico entre lo que se hace en medicina y lo que se hace, lo que puede hacer en la parte de las ciencias del deporte. Por ejemplo, la transformación eh, de hospitales y en la parte, por ejemplo, de gimnasios o centros de acondicionamiento físico, de clubes deportivos, lo que podemos hacer es que precisamente se hace una estandarización del cuidado en el paciente, pero pues también lo podamos hacer obviamente esa estandarización del cuidado y cómo hacer protocolos específicos del ejercicio para los deportistas y para los usuarios. Y de allí se pueden desprender unas guías prácticas de la práctica clínica, como lo se hace en medicina, con respecto al tipo de entrenamiento, a los tipos de entrenamiento y a la prescripción del ejercicio en diferentes patologías. Y esto obviamente nos puede servir en el momento de a procesos de acreditación. Con respecto a la reforma de la educación médica que se dio precisamente con el contexto de la medicina basada en la evidencia, pues también lo podemos realizar con el contexto de las ciencias del deporte, puesto que esto implicaría volver a hacer un análisis concienzudo de la parte del currículum que le damos a los profesionales en deporte y a todas las disciplinas que están dentro de esta parte deportiva. Y porque esto nos implicaría tener procesos de estandarizaciones en los centros de acondicionamiento físico, en los gimnasios, y también a llevar unos planes de entrenamiento, así como se llevan historias clínicas en los pacientes. Con respecto a la parte epidemiológica, que epidemiología es epi, que es población o la gente, vemos lo que sucede y luego es el estudio, pues tenemos que ver es que precisamente esto, la parte epidemiológica, eh, es un deber ser de la ciencia y no tratarlo como un arte, precisamente toda esta parte de la prescripción del ejercicio. Y mirar cómo esos currículos se pueden manejar a través de la ABP, o sea, basado en problemas, aprendizaje basado en problemas. Y de acuerdo a esto, entonces tener unas recomendaciones específicas de protocolos de ejercicio para diferentes personas con diferentes problemas de salud o también para diferentes tipos de entrenamiento de acuerdo a la modalidad deportiva con evidencia científica adecuada. ¿Qué pasos hay que hacer para la práctica basada en la evidencia? Primero es convertir la necesidad de información en una pregunta. ¿Por qué? Porque esa pregunta es lo que va a ser, o la orientación, va a ser la pregunta orientadora, nos va a ayudar a mirar qué fuentes o qué términos tenemos que buscar para esas búsquedas a nivel de fuentes de literatura. Obviamente esto nos va a ahorrar el tiempo y para mirar qué tipo de estudios tenemos que observar. Segundo es obtener la mejor evidencia posible a través de estrategias para la búsqueda. Tercero es evaluar críticamente la evidencia que encontramos. Cuarto, integrar la valoración crítica con el juicio clínico y también con la información del paciente y las preferencias del mismo. Y quinto, hacer una autoevaluación de este proceso, a ver cómo mejoramos o cómo fortalecemos esta información y la práctica como tal. Entonces, lo primero que hay que hacer precisamente es formular de manera muy precisa la pregunta a partir del problema, la práctica profesional del usuario, del deportista o del paciente. Aquí entonces, obviamente va a depender, por ejemplo, si las investigaciones son cualitativas o cuantitativas, puesto que las cualitativas comprenden un fenómeno individual o poblacional y pues la idea es cómo ha sido, por ejemplo, las preguntas bases son es cómo ha sido o qué experiencia se ha tenido en una población determinada o en una persona y a qué situación pues lleva. Mientras que las cuantitativas nos buscan más es la parte de relaciones de causa-efecto, compara desenlaces de dos o más grupos de individuos asociados a exposiciones o a intervenciones como tal. Entonces, la pregunta, hay una pregunta que se llama la pregunta pico, la primera línea,
que las siglas son P de población de interés, I o E también, la podemos cambiar como E, de intervención o exposición al problema de interés, C de comparación con otra intervención o problema, la O de outcome, o sea, ese enlace o de resultado de interés, y la T, el marco en el tiempo. Entonces de aquí pueden surgir varias subpreguntas en qué sentido, primero que todo, en si es de terapia, si es de teología, si es de diagnóstico, si es de prevención, si es de pronóstico. Voy a dar algunos de esos, de pronto pues algunos ejemplos para que quede más claro, por decir algo. Cuando hablamos de la población, es qué población de pacientes, usuarios, deportistas o problemas está tratando de resolver. O sea, lo que tenemos que definir es la característica de esa población en cuanto a edad, género, etnia, modalidad deportiva, con una condición específica o con un conjunto de circunstancias específicos. Y ya cuando hablamos de la intervención o la exposición, eso depende si la investigación es, por ejemplo, de intervención o es un tipo experimental, o si simplemente voy a hacer el seguimiento de una población que está expuesta a determinado factor de riesgo. Entonces voy a determinar si es intervención o exposición. El sentido de esto es qué vas a hacer con esa persona con ese problema. Entonces, por ejemplo, si es con respecto a la terapia, por decir algo, una intervención con ejercicio o una técnica específica, ¿cuál es la intervención? Por decir algo, yo voy a aplicar el HIIT en una población determinada. Con respecto, por ejemplo, a la comparación con otra intervención, y es, por decir algo, voy a comparar, si es respecto a la terapia, compararla, esa intervención que es el HIIT con algo específico, por ejemplo, con el ejercicio continuo. Si, para mirar, por ejemplo, si uno es más efectivo u otro sobre determinado problema de salud. El desenlace es, por ejemplo, mirar el desenlace con respecto, por ejemplo, a estos dos tipos de ejercicios, a ver en cuanto, por ejemplo, a la resistencia a la insulina. Y el tiempo, pues el tiempo de bienestar es el tiempo necesario para demostrar pues esos resultados como tal en un momento dado. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquí es que si es un trabajo de tipo cardiovascular, por ejemplo, se necesitaría mínimo 3 meses, por ejemplo, un trabajo de fuerza mínimo 1 mes y así sucesivamente, o si va a hacer un seguimiento, por ejemplo, a largo plazo. Ese es un ejemplo, por ejemplo, en la parte de terapia, la parte de teología es algo similar, si, por ejemplo, la exposición a ciertas condiciones de un comportamiento de riesgo, por ejemplo, el sedentarismo nos puede llevar a cierta condición como tal y llegar a un desenlace como tal, como por ejemplo un infarto o hipertensión o ciertos tipos de lesiones, y en cuánto tiempo nos puede llegar en un momento dado a hacer eso. En cuanto a diagnóstico también, pues porque no solamente pues la parte del diagnóstico que utiliza en la medicina tradicional, sino también con la medicina deportiva, y también obviamente en el entrenamiento como tal, por ejemplo, las pruebas de campo específicas, para mirar, por ejemplo, si una prueba, compararla con otro tipo de prueba, por ejemplo, si el up-to-go me predice mejor las caídas, por ejemplo, que otro tipo de pruebas en el adulto mayor, y el desenlace ahí sería pues la caída como tal. En la parte de prevención también es el tipo de ejercicio, el procedimiento o procedimientos en determinados tipos de lesiones o algo, compararlo con otro tipo de ejercicio como tal y cómo se puede, el desenlace sería como, digamos, se puede prevenir un infarto, se puede prevenir algún tipo de lesión. Igual, pues en la parte de pronóstico ahí hay algunos ejemplos que nos pueden servir. ¿Cómo priorizar las preguntas? Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas, el beneficio que podamos obtener para nuestro usuario deportista, la facilidad para localizar su respuesta, la importancia que tenga la pregunta para nuestra formación y la prevalencia de este problema en nuestra práctica. Aquí en un cuadro está pues precisamente cuál es o cuál es la prioridad o cómo podemos priorizar. O sea, tenemos que hacer, por ejemplo, lo urgente, importante primero, segundo tercero y dejar para lo último el de no importante y no urgente.
Precisamente el tipo de investigación nos puede responder también la pregunta. Por ejemplo, si, si la intervención, si es el tipo de pregunta es de intervención, entonces es mejor el diseño de estudio de ensayo controlado aleatorio. El de si es de etiología y factores de riesgo, entonces va a ser mejor el diseño de ensayo controlado también aleatorio. O el estudio de corte también puede ser una opción. Aquí está pues la descripción de cada uno para que ustedes lo entiendan. Si es el estudio, perdón, si vamos a mirar la frecuencia o las tasas en un momento dado de un problema como tal, o los porcentajes, entonces vamos a hacer un estudio de corte transversal también. Si vamos a mirar el tipo de preguntas de diagnóstico, entonces es un estudio transversal con muestra aleatoria o consecutiva. Si es de pronóstico y de predicción, es un estudio de supervivencia o de corte, o sea, para mirarlo y hacer un seguimiento a largo plazo. Y simplemente para mirar fenómenos, entonces ya hablaríamos de un tipo de investigación cualitativa que puede hacerse a través de un análisis narrativo por focales. La segunda cosa que hay que hacer en la práctica basada en la evidencia es localizar y recuperar lo más eficientemente posible las mejores evidencias con las que debemos responder esa pregunta como tal. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una cosa, cómo vamos a enfocar, por decir algo. Una cosa es la información de un fondo, opinión de expertos, estudios de casos y controles, luego estudios de corte, que son de a largo plazo, ensayos controlados aleatorios, que el experimental, luego artículos individuales críticamente evaluables, que son expertos que simplemente critican artículos y los publican en ciertos tipos de bases de datos. Por ejemplo, aquí el UpToDate, el Clinical Evidence, son bases de datos que se dedican precisamente a eso, o temas de valoración científica, que es donde los expertos hacen pues como una síntesis de la evidencia que hay, y ya las revisiones sistémicas que se recopilar en forma, como su nombre lo dice, en forma muy sistemática, información, artículos de investigación y hacerles un análisis profundo con respecto a su parte metodológica y también, si es posible, hacerle la aplicación pues ya matemática o estadística, que sería el metaanálisis. Entonces, esta de aquí abajo es una información no filtrada, esta de aquí arriba es una información filtrada. Entonces, eso ya va a depender de lo que yo necesito. Necesito resolver una pregunta rápidamente, pues obviamente entonces voy a ir a estas primeras. Pero la idea es hacer una investigación, a lo mejor entonces voy a tener pues más en cuenta de estas. Y estas serían las bases de datos como de mayor información. Aquí también estaría, por ejemplo, el Scopus. Y en estas bases de datos encontraría esa información filtrada. Pero miren que es diferente. Cuando yo voy a tomar una decisión una decisión pues en la práctica, para hacer en la práctica, o cuando yo quiero mirar evidencia de casualidad, es decir, cuando voy a mirar la parte de investigación, pues como tal y qué evidencia científica en realidad hay. Este sería el orden de mayor a menor, o sea, de mayor evidencia a menor evidencia científica, y igual con respecto a casualidad, este también sería el de mayor evidencia, o sea, el de mayor rigor científico sería las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, y la más de abajo serían los experimentos in vitro, ¿sí? Y en este caso sería la información de opiniones de expertos. Por eso nosotros no siempre nos tenemos que quedar con esto. Puede ser muy experta una persona, pero mire que a la hora de la verdad no es la que tenga la mayor evidencia científica como tal. ¿Qué orientaciones debe hacer para esa búsqueda? Hay otro video con respecto a esto, pero entonces, primero que todo, yo tengo que tener la pregunta clara para poder hacer esa búsqueda científica en bases de datos como PubMed, Scopus, etc. Identificas las palabras claves en lenguaje natural, siempre generalmente tratando de pasarlas al idioma inglés para que pues tener los términos en español y los términos en inglés. Si necesitamos una búsqueda ya muy sensible, o sea, que me pueda coger toda la información que haya,
Entonces utilizo los conectores booleanos y uso también las etiquetas de campo. O sea, si esa palabra clave, por ejemplo, necesito que esté en el título, o que esté por lo menos en el astro o en el resumen. Necesitamos también, si ya necesitamos una búsqueda específica, entonces utilizamos los vocabularios MES o DEX, que son los descriptores de la salud, que precisamente pues es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Cómo se hace eso? Simplemente se miran, los descriptores se buscan como tal, descriptores de la salud en Google y aquí aparece pues precisamente. Y si simplemente usted lo va a buscar, entonces dice consulta a DEX y pone una palabra clave, por ejemplo ejercicio, y la consulta, termino en español o ya si la tiene en inglés la consulta y aquí le van a aparecer cuáles son los sinónimos en inglés, en español, cuál es su definición y cómo con otros términos que de pronto los podría encontrar como tal, exercise therapy, en fin, hay diferentes cosas que ya uno las busca y las acomode de acuerdo a lo que vaya a necesitar. Y también, pues obviamente la combinación de todos estos términos, uno llega y combina los términos que normalmente se utilizan o que encuentran, ¿no? Normalmente y con el vocabulario DEX como tal. La tercera que hay que hacer entonces es evaluar críticamente la validez y la utilidad de la evidencia que encontró, de todas esas investigaciones que encontró y sus artículos que encontró. Entonces aquí hay que tener en cuenta es qué tanto es el rigor con el cual se hacen pues, ese tipo de investigaciones. Entonces, por decir algo, aquí encontramos el rigor en la mitad, de arriba para abajo, donde el mayor rigor son las que están arriba, ¿sí? Serían las investigaciones de tipo cualitativo, están las investigaciones de tipo cuantitativo. Entonces observamos, por ejemplo, que la de mayor rigor científico a nivel narrativo cualitativo serían los metasíntesis y en la parte ya cuantitativa sería el metaanálisis y así sucesivamente, mientras las menos de rigor científico son las descriptivas en el campo cuantitativo y en las cualitativas serían las interpretativas. La idea, por ejemplo, en este campo cuantitativo es mirar la fiabilidad y la validez. Y la validez quiere decir la ausencia de error. Para eso, entonces hay una serie de sesgos o errores que uno debe evitar que vamos a tratar más adelante. ¿Cómo revisar esa evidencia? Entonces, como les decía, mirar la validez, la importancia y la aplicabilidad, porque hay algunas investigaciones que son muy perfectas, pero que a la hora de la verdad son poco aplicables, sobre todo, por ejemplo, en nuestro medio, por los escasos recursos. Entonces, eso hay que mirarlo también. Y la validez, como les decía, es que haya una disminución o que haya un control de sesgos en lo posible. Entonces hay que hacer un plan que es, primero, hacer una revisión general, rápida de los artículos, superficial, simplemente leer, por ejemplo, el resumen, determinar la relevancia y la agilidad, revisar quiénes son los autores, el factor de impacto de la revista, que es importante, porque mientras más factor de impacto, pues entonces obviamente es una revista con mayor rigor, las referencias, las fechas de publicación. Y ya la lectura crítica es una revisión reflexiva, cuidadosa, con respuestas a las preguntas, mirando la validez o sea, ausencia de error, identificación, los puntos clave, la fortaleza, la debilidad, la importancia de los resultados, si estos expresan lo de la metodología y cómo sería la magnitud del efecto y que haya también el azar, que todo sea aleatorio en lo posible y la aplicabilidad pues de esta investigación como tal. Una lectura ordenada de un artículo implica que el tema y el contexto del problema va a estar precisamente en la introducción. Mejor dicho, en la introducción usted va a encontrar todo esto, el tema, el planteamiento del problema, el objetivo y la justificación de la investigación, o sea, el por qué y realizaron esa investigación y qué brecha están con lo que ya hay y con lo que se quieren responder con la investigación.
los resultados, obviamente, para identificar la relación entre las variables que se evalúan y la precisión de esos resultados, mirar las conclusiones, o sea, qué mensaje se recibió de todo ese artículo y qué relevancia tiene ese estudio, que también estaría en la discusión, y la significación teórica y la valoración crítica, que también estaría dentro de la discusión. Entonces, mire que todos esos apartes de los artículos de investigación son bastante importantes. Entonces, viene también otra cosa, que es la apreciación crítica, que es el proceso de examinar sistemáticamente la evidencia de la investigación para evaluar su validez, resultados y relevancia para tomar decisiones ya en la práctica profesional como tal. Primero, entonces, ¿son válidos los resultados de ese estudio? Segunda pregunta, ¿cuáles son esos resultados? Y tercero, ¿se puede aplicar esos resultados a los pacientes? Y eso lo podemos hacer a través de diferentes metodologías, inclusive que ya las hay. Se puede, por ejemplo, ir a este link, donde llegan a esta página. En esta página pueden hacerle clic, por ejemplo, a la Parcel Tools, que son las tareas o herramientas, pues como tal, de evidencia, donde van a, inclusive, nos llevan pues a esta otra parte, donde usted puede bajar en español o en diferentes idiomas cómo se debe hacer la revisión de un artículo, por ejemplo, de una revisión sistemática, o de un artículo de diagnóstico o de pronóstico, por ejemplo, el corte, o si es de algún tipo de terapia. Entonces es importante pues que tengan en cuenta eso se puede bajar, y ahí van a hacer diferentes preguntas, por ejemplo, qué tan preciso es el estimador del efecto de tratamiento, y explican exactamente qué significa eso y cómo debe hacer uno el análisis de esa investigación como tal, inclusive dándole elementos de estadística que le pueden servir. Por ejemplo, lo de los intervalos de confianza, que después lo vamos a ver, que es importantísimo, que inclusive es mucho más importante que la misma P. Mirar los resultados, si los resultados me ayudarán al cuidado de mi paciente, o sea, si mirar la validez externa y la aplicabilidad de esa investigación como tal. Este otro también, el REDSCAP, que ustedes van a esta página y aquí le dan clic a herramientas y luego a instrumentos para la lectura crítica, y van a encontrar un montón de plantillas para, por ejemplo, cómo analizar en el ensayo clínico, cómo hacer la revisión sistemática, etc. Para que lo miren. Por ejemplo, este es el de CASPE, como por ejemplo es una guía de análisis crítico de un estudio de tratamiento. Entonces, por ejemplo, se divide en estas primeras preguntas, que son que si son válidos los resultados del ensayo, y ahí entonces se hacen preguntas específicas y responden sí, no sé o no en cada una de las preguntas. Por ejemplo, miran el artículo y contestan esta pregunta. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente bien definida? Segundo, ¿fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Tercero, ¿fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Y ya respondiendo a estas preguntas, aquí continúan: se mantuvo el cegamiento, fueron similares los grupos al comienzo del ensayo. Sexto, el margen de la intervención del estudio y los grupos fueron tratados en igual modo. Y en la parte B es cuáles son los resultados, qué tan grande es el efecto del tratamiento, cuál es la precisión de este efecto. Puede ayudarnos a estos resultados, o sea, si esto es aplicable o no precisamente a la parte clínica o la parte pues ya práctica como tal. Este es otro tipo de guías que pueden encontrar. Este es más para tipos de estudios observacionales, los anteriores eran más para estudios pues de ensayos clínicos, o sea, experimentales. Este es más para los observacionales, que también las pueden bajar. Algunas de ellas sí están pues en inglés, otras están en español. Pero miren, por ejemplo, ahí se pueden analizar, ahí para analizar estudios de casos y controles, estudios de corte, estudios de comparación. ¿Listo? De todas maneras, hay que tener en cuenta que la jerarquía de la evidencia es esta. La primera, las mejores, son las revisiones sistemáticas, luego vienen los ensayos clínicos, luego los estudios de cortes, luego los estudios de casos y controles, luego los estudios de series de casos y descriptivos, luego las opiniones de expertos y editoriales, y
Y la otra, y ya lo último, es la plausibilidad biológica en estudios experimentales, por ejemplo, con animales. Ese es el orden como tal de jerarquía de evidencia como tal. Cuando se tienen otras fuentes, hay que tener en cuenta esta orden. Primero, pues tener en cuenta esas investigaciones elaboradas por otras disciplinas, revisiones de investigaciones y guías clínicas, opiniones de expertos y colegas, experiencia personal con otros pacientes, evidencia de la experiencia de los pacientes, datos de auditorías también se pueden mirar, pericia profesional, experiencia, práctica, desarrollo profesional y por último, viene a ser lo de las creencias y los valores tanto de los profesionales sanitarios o de los profesionales de la actividad física y la salud, como también aquellas las experiencias de las personas como tal. Entonces miren que la de la pericia profesional, o sea, yo preguntarle a una persona experta o simplemente tener en cuenta las experiencias o creencias de los pacientes o de uno mismo, pues como profesional, viene a ser el nivel más bajo de jerarquía en la parte de evidencia. O sea que no nos podemos confiar en eso para tener decisiones. Entonces, precisamente para eso se realizó a nivel de medicina, por ejemplo, una cosa que llama el sistema GRADE, que es que llegan expertos, analizan la calidad de la evidencia desde el punto de vista metodológico, científico, indican hasta qué punto de nuestra confianza o hasta qué punto puede ser confiable un determinado tratamiento, digamos, o un determinado procedimiento como tal, y si es recomendable o no. Listo. Entonces, precisamente, ese nivel de evidencia en grade lo pusieron así, en alto, moderado, bajo y muy bajo. Entonces, por ejemplo, el alto, ¿qué significa? Que estamos relativamente seguros de que el efecto real de intervención se encuentra cerca de nuestra estimación. El moderado es que el efecto de la intervención probablemente se encuentra cerca de nuestra estimación, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. En bajo, el efecto real de intervención puede ser sustancialmente diferente de nuestra estimación, y el muy bajo, que es probable que el efecto real de la intervención sea sustancialmente diferente de nuestra estimación. Entonces, simplemente lo pusieron así. Cuando, por ejemplo, si el sistema GRADE dice que hay un nivel de evidencia grado alto, por decir algo, un ejemplo claro es el ejercicio en la prevención de riesgos cardiovasculares. Entonces sabemos que casi la mayoría de los estudios, o por no decir, o por más bien todos los estudios han demostrado su evidencia como tal. La aplicación del ejercicio es importante para la prevención de riesgos cardiovasculares. En cuarto, para seguir con esa práctica basada en la evidencia, el cuarto es integrar la valoración crítica con el juicio clínico e información del paciente o usuario. Entonces, aquí una cosa que es interesante, hay unas preguntas simplemente para la discusión. Si tenemos este caso, por ejemplo, imaginen un usuario con un dolor crónico como resultado de un cáncer terminal. Se sabe que el ejercicio puede ayudarle y ha sido aceptado pues como tal, pues como evidencia científica de que mejora en la parte inmunológica y otras cosas. Pero él nos dice que no desea recibir ningún tipo de terapia diferente a la terapia del dolor, que es paliativa. Usted de todas maneras insistiría en que hiciera el ejercicio. Aquí, esto es por qué, porque es que la parte del paciente, la parte de la persona o el usuario es importante. Uno lo debe tener en cuenta para ya también tener pues un criterio suficiente para mirar a ver si la practica o no ciertos tipos de actividades. Entonces, lo que les decía, debemos evaluar las preferencias del paciente, aunque eso es complejo, obviamente va a haber muchos sesgos ahí, y uno tiene que sopesar, pues obviamente, lo que hay realmente es científico con lo que no es científico, y de pronto ese aprendizaje previo del paciente. Inclusive ahí, pues, a nivel internacional, estas asociaciones internacionales donde el paciente informa sobre ciertas prácticas médicas de cuál es su opinión, y pues eso hay que tenerlo en cuenta también en un momento dado.
Y la última que hay que hacer es evaluar nuestro rendimiento en esa búsqueda como tal que hicimos de la evidencia. Entonces nos tenemos que, primero, mirar, autoevaluar. Si la pregunta, el tipo de preguntas clínicas que hicimos, si la formulamos bien, esa pregunta pico, si el plan para resolver y priorizar las preguntas y qué porcentaje de respuestas exitosas obtuvimos. En la búsqueda, si en realidad fue exhaustiva, si las fuentes de referencia fueron reales o no, si hubo una estrategia de búsqueda con estos descriptores, el tesaurus, los descriptores de la salud, o con filtros, y si se hizo pues la comparación de pronto con personas ya expertas pues en la materia. Con respecto a la valoración de los artículos, si yo utilicé las guías, por ejemplo, si aplicación y comprensión de medidas de resultado y precisión, o sea, si mire bien esa parte estadística. Y ya con respecto a la aplicación, si yo integré esto a la práctica y si hice el análisis también de mi decisión e inclusive hice la valoración de esa práctica como tal. Entonces hay cosas que hay que tener en cuenta para integrar toda esa evidencia. Pensar probabilísticamente, evitar anécdotas, indagar por la evidencia de los desenlaces que importan a las personas, ser siempre escéptico, el derecho pues a estar informado es muy importante. Es nuevo, no es necesariamente mejor, eso hay que tenerlo en cuenta, no necesariamente el último artículo es el que me está diciendo la verdad. Hay también muchos problemas que evolucionan a la mejoría, a lo mejor sin ningún tipo de intervención. Y también la parte del efecto placebo. Muchas veces uno hace una práctica determinada y simplemente pues por estar haciendo algo la persona ya se siente mejor. Les recomiendo este blog de la doctora Diana Cuesta. Y pues la mayoría de estas presentaciones fueron sacadas del Diplomado de Epidemiología de la UPB. Cualquier información acá y muchas gracias.